a la turbina. Esto asegura que ya no se formen gotas ahí en la turbina y provocar su deterioro, ¿no? Entonces esa es la primera solución, se sobrecalienta el vapor. Y lo otro es la condensación completa. Recuerden que, regreso a este punto, es lo que estamos hablando, de 2 a 3 es la turbina. Inmediatamente que entra el fluido en contacto con la turbina se forman gotas de agua. Todo esto ya es zona de mezcla. Entonces la solución que se propuso es llevar el punto 2 hasta una zona de sobrecalentamiento. Ahorita lo vamos a ver ahí, ¿no? Y la otra solución es esta. Recuerden que de 3 a 4 ayer platicábamos de que pues no hay una bomba o un compresor que sea capaz de manejar 2 fluidos al mismo tiempo. En el caso de, más bien dicho, de un fluido en 2 fases, ¿no? O sea, que sea líquido y que sea vapor al mismo tiempo. Entonces, estas dos problemáticas se solucionaron cuando, en este caso, Rankine sobrecalienta el vapor en la caldera y logra condensar por completo el fluido. Es decir, a la salida del condensador, pues ya no hay presencia, digamos, de vapor. Ya es prácticamente líquido el fluido, ¿no? Entonces, solucionando estos 2 problemas, finalmente es posible ahora aplicar un nuevo ciclo a los ciclos de potencia de vapor y a lo que realmente se le conoce ahora como ciclo Rankine. El ciclo Rankine entonces es una modificación del ciclo de Carnot, donde el vapor es sobrecalentado a la caldera y el condensado es completo. Así definiríamos un ciclo de Rankine, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esto? Vamos a tratar de verlo aquí. El ciclo Rankine está compuesto básicamente de 4 procesos, así como el ciclo de Carnot, ¿no? Hay 4 procesos, ¿no? Antes de entrar acá, podemos voltear abajo en la figura 10.2, esta que tenemos acá, el diagrama de bloques. Recuerden, toda central termoeléctrica tiene básicamente o incluso una nucleoeléctrica, tiene estas 4 componentes. Tenemos una bomba, ¿no? Que finalmente se va a encargar de recircular todo el fluido dentro del ciclo, ¿no? Tiene una entrada, que es el punto 1, y punto 2 es su salida. Tenemos también una caldera, que finalmente es el espacio donde se permite el cambio de fase, es decir, entra líquido y sale prácticamente vapor a la salida de la caldera. Para que esto ocurra, pues es necesario que le abastezcamos ahí cierta cantidad de energía. ¿Y de dónde obtenemos esta energía? Si es una central termoeléctrica, tenemos básicamente la quema de un combustible, generalmente un combustible líquido o gaseoso, ¿no? Si es una carboeléctrica, pues aquí estamos quemando lo que es el carbón, ¿no? Y si es una central nucleoeléctrica, pues aquí tenemos barras de uranio, de plutonio, no sé, generando energía para calentar y hervir el agua, ¿vale? Entonces ya les comentaba la vez pasada, el nombre de la central que genera la energía depende del tipo de combustible que está utilizando. Pero eso es invisible acá, nos interesa estudiar la base, la parte común de todas estas centrales de energía eléctrica, ¿no? Bien, entonces en la caldera se lleva a cabo ese cambio de fase, sale el vapor prácticamente a velocidad alta, la 3 prácticamente es su salida, pero al mismo tiempo es la entrada de la turbina. En la turbina finalmente hace una transformación de energía, la energía de vapor o la energía de velocidad del vapor o la energía cinética del vapor se transforma en energía mecánica en esta flechita. Esta flechita que tenemos acá es finalmente la culpable, ¿no?, de que se genere la energía eléctrica. Sobre la flechita se monta por ahí un generador eléctrico y por inducción electromagnética se genera electricidad, ¿no? Y esta es la que pues se va y se comercializa y tenemos energía a todo mundo, ¿ok? Y de ahí tenemos el punto 4, que finalmente es la salida de la turbina, pero también conocida como entrada del condensador. Este es el otro elemento. En el condensador, pues a contrario de la caldera, en el condensador lo que queremos es convertir ahora el vapor en líquido otra vez, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí debe de haber una disipación de calor o un rechazo de calor, en este caso al medio ambiente, ¿no? Entonces tiene que perder energía el fluido para poder condensarse. Y una vez que atraviese todo el condensador, sale del mismo, pero considerado ya completamente condensado.
es decir, no hay presencia de humedad, ¿no? Volviéndose el 1 como su salida, pero a la vez la entrada de la bomba, y nuevamente el ciclo va recirculando una y otra vez. Lo conocemos como ciclo, jóvenes, porque el punto de inicio, después de hacer todo el proceso, el recorrido, vuelve en el mismo punto de inicio, convirtiéndose en su punto final. Es decir, los puntos de entrada, o más bien dicho, el punto de inicio y el punto final son comunes, son idénticos, ¿ok? Entonces, con esto en mente, volteamos ahora a ver hacia el lado derecho de nosotros este otro proceso, que más bien dicho otro diagrama, que explica el comportamiento de este diagrama de bloques que tenemos acá, ¿no? No pierdan de vista los números, la numeración 1, 2, el 3 y el 4, que finalmente se van a ir ubicando durante el diagrama. Y esto es, jóvenes, como ingenieros, pues me interesa comprender. Este diagramita de bloques que tenemos acá, pues sirve de alguna manera para ubicarnos, ¿no? Pero digamos para cuestiones técnicas y de cálculo, pues prácticamente no me sirve. Este es el diagrama que finalmente me interesa comprender, conocer su naturaleza, cómo funciona, y finalmente de ahí poder dar una mejor explicación al comportamiento del ciclo, y de ahí incluso obtener cálculos para poder definir parámetros que gobiernan el mismo, ¿no? De 1 a 2, recuerden, 1 es la entrada de la bomba, el 2 es la salida, la tenemos ubicada por acá. Observen bien, es un diagrama TS, en mi eje X tengo la entropía, en mi eje Y tengo la temperatura, esa es una temperatura absoluta, ¿no? Y tenemos nuestra campana de Molière o campana de saturación, obsérvenlo bien, es esta campana, la curva que asciende, luego desciende, alcanza un máximo, de ahí desciende. O lo que es lo mismo, el punto, la cúspide, o aquí en la punta más alta, la que conocemos como el punto crítico del fluido, ¿no? Ok, ¿qué es lo que también observamos acá? Si ustedes observan prácticamente una serie de curvas, podemos decir, curvas y rectas, los cuales van a representar todo el proceso que tenemos del lado izquierdo. Entonces, del 1, ¿qué está ocurriendo en el punto número 1? Aquí tengo líquido saturado, jóvenes. Se supone, como dice por ahí la definición de ciclo Rankine, se alcanza un condensado completo, no hay vapor, completamente líquido. Por lo tanto, en el punto número 1, debo suponer que aquí, a la entrada de la bomba, todo es completamente líquido. Y si nos ubicamos sobre la línea o la curva de saturación, vemos que está exactamente sobre la curva, la campana, esta que tenemos acá. Por lo tanto, se puede suponer que el líquido que está entrando a la bomba se encuentra como líquido saturado. Es decir, un líquido que con cierta energía se puede evaporar rápidamente. ¿Ok? Entonces, entra como líquido saturado en la bomba, es este punto que tenemos acá. La bomba, que recibe trabajo del exterior, o sea, toma energía de la corriente de afuera y produce energía mecánica, y esta energía mecánica pues le va a dar una energía al fluido. Entra a baja presión, es claro, recuerden que una bomba generalmente genera un vacío para permitir succión, y el fluido antes de la entrada de la bomba debe estar a una presión baja. Entonces, a la salida de la bomba, lo que ocurre es generalmente proporcionarle presión alta, sube o incrementa la presión del fluido. Tan es así entonces que si logran ver, espero que lo alcancen a ver, hay unas líneas de color gris, no sé si alcanzan a ver aquí, un poquito a la izquierda de la línea de saturación del líquido saturado. Aquí hay una línea de color gris, sube, alcanza el punto 1 y se va hacia la derecha, que es esta recta, prácticamente va hasta 4. Si ustedes observan bien en el 4, estoy ampliando un poco más ahí, espero lo alcancen a ver, espero estén viendo ya el diagrama así. Si ustedes observan, después del 4 todavía sigue la línea grisecita, alcanza el vapor, el punto de vapor saturado, y de ahí sube nuevamente. Toda esta línea se le conoce como línea de presión constante. Es una línea de presión constante, es decir, si yo asigno esta línea a una presión de una atmósfera, o sea, la presión atmosférica,
Significa de que aquí puedo tener la presión de una atmósfera, pero también puedo tener la presión de una atmósfera acá, incluso hasta abajo, para que no se me confunda. Vayan a pensar que porque está arriba es más alta y la de aquí en la parte de abajo pues es la presión baja. No, sino es una misma línea de presión. Si esta línea vale una atmósfera, pues toda la línea valdrá una presión de atmósfera. Y lo mismo, si vemos un poquito más arriba, hay otra línea, ¿no?, en color grisecito, que igual se describe como una curva, sube, alcanza el punto de líquido saturado, se va a la derecha, entra en la zona de mezcla, alcanza su vapor saturado y de ahí se va para arriba. En este punto ya es una zona de sobrecalentamiento y va aún más, ¿no? Toda esta línea igual entonces es una línea de presión constante, o este proceso se puede considerar como un proceso isobárico, un proceso a presión constante. Esto es, lo que sí debe quedar claro es que a medida que sube esta línea, se formen nuevas líneas, a medida que van de manera ascendente, significa de que la presión va aumentando. Cada línea va teniendo un mayor valor. Es decir, si yo trazo otra línea por encima del que tengo de 2 a 3, tendré una presión mayor al que estaba aquí en el 3, ¿no? Si dibujo una línea por debajo de 1 a 4, significa de que esta nueva presión es menor al que está aquí en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, regresando un poquito al tema, voy a mostrarle aquí los 4 procesos. Aquí tenemos 4 procesos, jóvenes, que constituye el ciclo Rankine. De 1 a 2 tenemos una compresión isentrópica. Esto es la bomba. En una bomba, tal y como lo menciona acá, es esta que tenemos aquí, esquemáticamente, o en el diagrama de bloque es esta. Y en nuestro diagrama TS es este que se representa acá, el 1 al 2. ¿De acuerdo? Del 1 al 2. Y aparece una flechita sobre esa recta. Esa flechita significa la entrada de trabajo de la bomba. Es más, necesitamos que la bomba funcione, pero para que funcione necesita tomar energía de otra fuente, no de la propia, del propio sistema. Y es un proceso isoentrópico, tal como dice acá, ¿no? Compresión isoentrópica. ¿Qué significa esto? Que el proceso se está llevando a entropía constante. Es decir, si yo tuviera la oportunidad de bajar esta línea, tocaría yo un punto del eje de la entropía y aquí podría poner S2 es igual a S1. La entropía 1 es igual a la entropía 2. Esto es, se idealiza el sistema y prácticamente se eliminan las famosas irreversibilidades, ¿no? Como fricción, principalmente en el caso de la bomba tiene que ser fricción, porque ahí pues, se considera que no, pues no hay pérdida tanto de calor, ¿no? Sino es más por fricción, contacto entre el fluido y los elementos de la bomba. Pero no se considera. Recuerden que como ingenieros pues buscamos siempre ser prácticos, reducir aquellas variables que pudieran complicar la solución, se eliminan aquellos que se pueden considerar cuyos efectos son insignificantes, ¿no? De tal manera entonces que nos quedamos únicamente con aquellas variables que sabemos que sí son meramente impactante e influyente en el sistema, ¿no? Entonces, del 1 al 2, no olviden, jóvenes, es un proceso isoentrópico, es un proceso de compresión. Tenemos una bomba acá, la entropía es constante, pero cuando entra el fluido a la bomba, entra a una baja presión. Cuando sale de ella, en el punto 2, entra a otra presión. Si se dan cuenta, vemos 2 líneas de presiones constantes. La que se encuentra abajo es una zona, digamos, de baja presión, y la que vemos en la parte de arriba, en el 2, y vas todavía hacia arriba, vemos que esta es una zona de alta presión. Esto es, si regresamos un poquito al diagrama de bloques en la figura 10.2, todo esto que vemos, observen bien que de la salida de la bomba, prácticamente de la salida de la bomba hasta la entrada de la turbina, vamos a considerar esta zona como zona de alta presión. Esta es una zona de alta presión. Y después, de la salida de la turbina hasta la entrada de la bomba, ¿no? O sea, de 4 hasta 1, a esta zona la vamos a llamar zona de baja presión, que es finalmente lo que se refleja en el diagrama. Vemos dos presiones acá, de 1 a 4, de 4 a 1, es una línea de presión,
Luego vemos ahí de 2 a 3 es otra línea de presión. La de arriba es la de alta presión y la de abajo la de baja presión. ¿Ok? Bien. Ahora ya vimos, sí, perdón. Quiero pensar que de 3 a 4 la presión disminuye, por lo que el vapor choca en los álabes de la turbina, o por qué otro motivo sería. Ahorita lo explicamos. Apenas estoy en el 2. Voy a hacer toda la vueltecita. Disculpe, ingeniero, yo tengo una pregunta respecto al 2 y 3. Entonces, cuando sale de la bomba y va a la caldera, ya nos mencionó que se encuentra en un punto de alta presión, o sea que el fluido ahí ya tiene mayor presión. Pasa a la caldera y también se eleva la temperatura. Y justo en ese punto de la caldera, la turbina, es donde vemos que pasa por la zona de mezcla, ¿no? Para cambiar de fase de líquido a gas. A ver, déjenme, les explico rápido lo que ocurre. Acabo de explicar el 1 al 2. Del 1 al 2 prácticamente todo esto es, pues el fluido se encuentra prácticamente en forma líquida. En la entrada de la bomba, en el punto número 1, el fluido se encuentra como líquido saturado. Eso ya debe quedar claro por ahí. Cuando atraviesa el fluido a la bomba, ¿qué es lo que hace generalmente una bomba? Incrementar la presión del fluido, ¿no? No tanto la velocidad, sino la presión del fluido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí de 1 a 2? En el punto número 2, que es su salida, el fluido ahorita ya se encuentra como líquido comprimido debido a que ha aumentado su presión. Ha aumentado, fíjense ahí donde yo les digo, brincó de una línea de presión baja y se fue a una línea de presión alta. Entonces, el 2, que es la salida de la bomba, se convierte automáticamente ahora en la entrada de la caldera. En la entrada de la caldera, si ustedes observan el 2, no está tocando la línea o la campana de saturación o la curva de saturación, salvo el punto número 1. ¿El 2 qué ha hecho? Significa que el 2 se encuentra en la zona de líquido comprimido, líquido a alta presión. ¿De acuerdo? Así es como, estando a alta presión, este fluido se conduce hacia la caldera, que es la que tenemos en el diagrama de bloques del lado izquierdo. Inmediatamente en la entrada de la caldera, ustedes deben de saber, se está suministrando energía a esta caldera o al fluido principalmente, ¿no? Y es lo que vemos nosotros acá. Esta Q de entrada es exactamente la misma que tenemos aquí del lado izquierdo. Entonces, aquí el fluido empieza a absorber energía. ¿Y qué es lo que va haciendo? Empieza a subir del 2, se va todo sobre la línea de alta presión, llega a lo que es el punto de líquido saturado, es decir, a punto de evaporarse, y como sigue suministrando la energía, una vez adentro de la campana, pero a la misma presión, toda esta es una presión constante, entonces empieza a darse ese cambio de fase, ¿no? Se va de izquierda a derecha, cambia de líquido saturado a vapor saturado. En este punto es lo que llamamos vapor saturado. Esto es, si yo dejara de suministrar la energía, inmediatamente tendería a condensarse este vaporcito. Bien, entonces, pero como la solución propuesta por Rankine y evitar el problema del goteo en la turbina es sobrecalentarlo, entonces, ¿qué es lo que se le hace? Una vez convertido todo en vapor, se le sigue suministrando energía. Pero como se le sigue suministrando energía y como ya se dio el cambio de fase total, el vapor en este momento entonces experimenta un incremento en su temperatura. Se sobrecalienta. Recuerden que toda esta zona del lado derecho tenemos zonas de sobrecalentamiento o de vapor saturado. 3 entonces, 3 se vuelve ya como un vapor seco, vapor sobrecalentado. Algunos le llaman vapor recalentado, pero bueno, eso viene de recalentamiento. En este caso tendría que ser vapor sobrecalentado o vapor seco. Le llaman seco porque prácticamente ya no hay presencia de humedad. Y debido a la agitación en la que se encuentran las moléculas de vapor ahí, debido también a que están absorbiendo mucha energía, pues hay mucha agitación. Y esa agitación provoca que el vapor, cuando tú lo liberas, salga prácticamente a alta velocidad. O sea, adquiere energía cinética, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en el punto de 2 a 3, jóvenes. Aquí de 2 a 3 hay una absorción de energía mediante la quema de algún combustible por ahí. Durante esta absorción, entonces, primero que nada, después de la salida de la bomba, el fluido se encuentra como líquido comprimido a alta presión,
recibe energía y empieza después a evaporarse. Se evapora, esta zona evidentemente tiene que pasar por este cambio de fase de líquido a gas o de vapor, llega a su punto de vapor saturado, pero para evitar, repito, el problema del goteo en la turbina, se sobrecalienta y se va hasta el punto 3. El punto 3 es un punto de sobrecalentamiento, un vapor seco prácticamente, ¿no? Ahora, de 3 a 4, que es lo que tenemos acá, estamos ahora en la posibilidad de poder producir trabajo. Esto es, si yo abro por ahí una valvulita, por ejemplo, libero todo el vapor que se encuentra a alta presión y a alta velocidad. Ese gas inmediatamente entra en contacto con la turbina, que es esto. Pero ahora, a diferencia del ciclo de Carnot, todo este vapor está completamente seco y a alta velocidad. Interactúa con la turbina, la hace mover para producir trabajo. Y fíjense, este descenso, como preguntaba Benito ahí, evidentemente si vemos, brinca de una línea de alta presión, que es esta, a una línea de baja presión. Esto es lo que conocemos como expansión isoentrópica, ¿no? Esto es, hablamos de expansión porque cuando el fluido entra, digamos el vapor, tiene un volumen determinado, algo así como comprimido, ¿no? Se encuentra a alta presión. Pero cuando libera o cuando entra en contacto con la turbina, empieza a ceder su energía. Y cuando cede su energía, su temperatura tiende a disminuir. Observen cómo baja la temperatura. Esta es la ordenada, o el eje Y, perdón, ¿no? Entonces, de 3 a 4, conforme va cediendo su energía, prácticamente toda esa energía permite entonces que la velocidad disminuya. Y al momento de disminuir la velocidad del fluido, lo que hace es expandirse, como que se tranquilizan, digamos, las moléculas de agua en este caso, dejan de agitarse, se sueltan más, se estabilizan y por lo tanto tienden a ocupar un volumen más amplio. Es en este punto donde se da un cambio en el volumen del fluido y aumenta, digamos, la densidad, ¿no? Disminuye, más bien dicho, porque aumenta el volumen acá. Recuerden, en el semestre anterior, en los primeros días de clase, recalcaba con ustedes para que supieran y aprendieran a identificar las máquinas. Tenemos máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. Las dos funcionan o trabajan con un fluido, pero la diferencia entre uno y otro es en el comportamiento de la densidad. Y en este caso, aquí donde experimenta el fluido un cambio en la densidad que lo hace a través de que atraviesa la máquina. Y por lo tanto, esta máquina o el ciclo Rankine que tenemos aquí es una máquina térmica, ¿no? Por eso no se puede catalogar como hidráulica, porque la densidad del fluido está cambiando en este punto, ¿no? Entonces, debido a que cede, repito, la energía o está entregando su energía, se enfría, por eso disminuye la temperatura, pero también disminuye la presión, ¿no? O sea, imaginémonos como si estuviéramos ahí, por ejemplo, en un compresor, ¿no? O sea, prendemos el compresor, está el aire ahí prácticamente a alta presión y seguramente también a una temperatura alta, pero tantito lo liberamos, ¿qué es lo que observamos? Observamos que el aire sale disparado, lleva una velocidad importante. Entonces, pero a medida que abrimos ahí, ¿qué es lo que va pasando? Inmediatamente los gases o las moléculas de aire empiezan a tratar de ocupar todo el espacio del exterior. Y cuando lo hacen, empieza lo que se conoce como una expansión, ¿no? Empiezan a expandir. Y cuando se expanden, disminuye la presión, disminuye la temperatura, disminuye la densidad, aumentando el volumen ahí. Entonces, esto es lo que ocurre exactamente en el punto número 3. El vapor sale a alta velocidad, cede su energía a la turbina produciendo trabajo y durante este proceso de intercambio de energía prácticamente hay un cambio en el volumen del fluido, disminuye su densidad y también su temperatura y presión. Ok, entonces y de ahí observen, miren, en el punto número 4 viene siendo la salida de la turbina, pero al mismo tiempo la entrada del condensador. Pero observen bien acá, el punto número 4 no cae exactamente sobre la línea de vapor saturado, sino que cae generalmente un poco hacia adentro. Es decir, a partir del punto 4 o la salida de la turbina, ahí sí se empieza ya a formar cierto contenido de humedad. Este punto se controla mucho en la parte industrial, en el área práctica, digamos, se maneja así
porque permite y facilita una rápida condensación del fluido en el condensador. Entonces, ahí digamos que estas gotitas que se empiezan a formar todavía se encuentran, pero ya en la salida de la turbina. Esto significa pues de que ya no son, digamos, nocivos, ya no están interactuando con la turbina y por lo tanto se permite que prácticamente a la salida de esta turbina ya se puedan empezar a formar las gotitas, ¿no? Ya hay una presencia importante de humedad ahí, pero como ya no están interactuando con la turbina porque ya están en la salida, prácticamente pues ya no le hacen daño, ya no hay riesgo de que puedan provocar alguna erosión por ahí. Entonces, generalmente se provoca este proceso para facilitar, insisto, que ya en la entrada del condensador, incluso en la entrada del condensador, ya hay presencia de humedad. Esto, insisto, permite acelerar el proceso de cambio de fase ahora de vapor a líquido, dentro del condensador, por supuesto. Ahora, este punto 4, como no cae sobre la línea de vapor saturado, en los cálculos, como vamos a ver ahorita, prácticamente no es un punto que coincida exactamente con este punto. Por lo tanto, las tablas no me permiten calcular directamente el punto 4, sino que hay una pequeña ecuacioncita por ahí que vamos a usar para poder calcular el valor de 4 y entonces sí proceder con los demás cálculos hasta el punto número 1. Este es el ciclo, jóvenes. En el punto 1 a 2, recuerden, es un proceso de compresión isoentrópica en una bomba. De 2 a 3 es un proceso de adición de calor a presión constante, ¿no? ¿Por qué? Porque está sobre toda esta línea de presión. La presión aquí es constante, aunque la temperatura va aumentando, la presión se mantiene constante. De 3 a 4 tengo una expansión, lo que ya les explicaba hace un momentito. Nada más que esta expansión, al igual que en la bomba, es también isoentrópico. ¿Qué quiere decir? La entropía 3 es igual a la entropía 4, como aquí en el caso de la bomba, entropía 1 sería igual a la entropía 2, ¿de acuerdo? Y de 4 a 1 tengo un proceso de rechazo de calor a presión constante también, ¿no? Entonces, si ustedes observan, prácticamente hay dos procesos isoentrópicos en la bomba y en la turbina, y dos procesos isocóricos, en lo que es en el condensador y en la caldera o en el generador de vapor. Así es como podemos leer esto de una manera rápida. Por favor, si tuvieran un poquito más de duda, debido al tiempo, lo estoy tratando de ir un poquito rápido. Ahí en Moodle, jóvenes, subí otro archivo donde se explica también pues el ciclo Rankine. Hay un video ahí de unos 2-3 minutillos. Dense un tiempo, descárguenlo y ténganlo a la mano, que también les puede ayudar para comprender un poquito más cómo funciona este ciclo. ¿Alguna duda aquí antes de entrar a la solución del ejercicio? Inge. Sí, adelante. Isocórico es a volumen constante. Bueno. ¿Alguien recuerda qué es el proceso isocórico? Cuando se usa volumen constante se llama perdón, es cierto, es el isobárico, es el que le iba yo a decir. Isobárico, esa presión constante. Sí, se me iba ahí. Entonces eso es isobárico, presión constante. Y el volumen es isocórico, ¿cierto? Gracias. Dale. No hay nada, entonces le brinco al ejercicio. Espero me regalen unos 10 minutos más. Todo el desarrollo que les acabo de decir viene acá. Todo el desarrollo de la explicación del ciclo aquí está. Denle una leída, por favor, que probablemente ahí me atreva a sacar unas preguntitas. ¿De acuerdo? Y el análisis de la energía del ciclo Rankine, aquí donde como todo ingeniero debemos de entender, ¿no? O sea, es bonito dibujar el ciclo ahí, que aparezca la turbinita y el bombito, todo. Pero pues lo que más nos interesa es estudiarlo, analizarlo desde el punto de vista termodinámico. ¿De acuerdo? Entonces, para el estudio de este ciclo, se echa mano de la ecuación de energía para un flujo estacionario. Recuerden que en termodinámica debieron haberles explicado ahí que hay dos ciclos básicamente, sistemas, los dos sistemas básicamente, el sistema cerrado y el sistema abierto.
sistemas cerrados generalmente se le conoce como masa de control. Ahí es más sencillo porque no hay flujo, la energía o el fluido está estacionado, está almacenado ahí. Generalmente lo que se calcula es cuánto de energía absorbe, cuánto de energía rechaza. Si hay algo más abajo, lo más importante es cuando la cantidad de la energía interna. Los sistemas cerrados de la propiedad más importante que calcular es la energía interna. Pero sabemos también que hay ciclos cerrados, no abiertos, que muchas veces son más aplicados en la industria. Quiere decir que hay ciertos sistemas en los cuales entra un fluido y más tarde sale el mismo fluido, incluso ya mezclado, todo. Es decir, hay flujo de energía. Y cuando hay flujo de energía, el flujo de energía interna se adapta al movimiento de los individuos. Por ejemplo, nace el nuevo concepto de la entropía. Y la entropía se puede entender como energía en movimiento o flujo de energía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas abiertos, como en este caso, imagínense todo el tiempo está resonando ahí. Cuando analizamos un elemento de la cadera que, por ejemplo, tiene entrada, hay flujo que entra, pero también hay flujo que sale. Entonces, se considera cada elemento es un sistema de flujo estacionario. ¿Y qué le decimos estacionario? Sin flujo. O sea, ahí como que uno puede pensar y no se trata de decir, ¿por qué me dices que fluye? Pero está estacionario, o sea, se mueve. No es que se maneje este concepto en el sentido. Aquí lo que se busca es dar a entender que en el sistema hay flujo, pero ese flujo es constante. No se alteran sus propiedades, sus parámetros. Que cuentan que si el fluido fluye a una velocidad dada, pues todo el tiempo ese fluido va a fluir en esa velocidad. No hay ningún momento en que cambie. Ni el tiempo no cambia el valor de esta propiedad, en el caso de la velocidad. La temperatura se considera que en un punto dado es constante a lo largo del tiempo. La presión también, el volumen específico también. O sea, no se cambian estas propiedades en un determinado tiempo. De esa manera entonces se maneja este concepto de flujo estacionario, que no se altera. Entonces, la ecuación Z de energía es esta. Esa es la ecuación base que se debe de manejar. Por entrada menos por salida más trabajo de entrada menos trabajo de salida igual a la energía de salida menos energía de entrada, ¿no? O sea, la energía de salida de flujo menos la energía de salida de flujo de entrada. Y ahí entonces, como son todos los elementos que construyen el ciclo de Rankine ya simple, tenemos la bomba, vamos a calcular cuál es la ecuación que nos sirve para calcular la bomba. ¿Qué es lo que ocurre en la bomba? Lo que está ocurriendo en la bomba es que recibe abajo, pero hay entrada de calor. O sea, en la bomba no estoy vendiendo energía de algún combustible. No estoy quemando ningún combustible, por lo tanto no hay ni de entrada ni de salida. Aunque por ahí se debe o alguien puede decir, pero el proceso de compresión o el proceso de bombeo puede que exista un incremento en la temperatura y eso de alguna manera puede provocar cierto flujo de energía en la bomba. Pero las cuestiones prácticas déjenme decirles, como estamos idealizando, es que esa pequeña cantidad de energía no es significativo, por lo tanto se desprecia. En este caso lo que queremos es ver aquí que la parámetro tenga realmente un efecto importante en el comportamiento del dispositivo. Y aquí la bomba pues cubre prácticamente cero, porque tiene paréntesis aquí que cubre cero. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos cantidades de energía, entrada y salida, se desprecian, se eliminan de la ecuación. Y nos va quedando únicamente el trabajo de entrada menos trabajo de salida. Y es igual a la energía de salida menos la energía de entrada. Entonces, ahora, vayamos más específico. La bomba entonces, ¿qué está ocurriendo? Está recibiendo energía, está recibiendo trabajo o está generando trabajo. Está recibiendo energía. Perdón, está recibiendo la entrada. Entonces, la bomba pues abajo de la entrada se desactiva la bomba con energía eléctrica, luego se transforma en energía mecánica para luego impulsar el fluido, darle energía al fluido. Por lo tanto, mi trabajo de salida es nulo, se elimina. Queda únicamente el trabajo de entrada igual a la energía de salida menos la energía de entrada. Que es finalmente esta ecuación que tenemos acá.
Nada más que aquí, recuerden que ya cambiaron un índice de salida, le pone 2 y en vez de entrada le pone 1. ¿Qué es eso? Porque lo que tenemos acá, recuerden, la entrada es 1 y la salida es 2. Por lo tanto, el trabajo de la bomba, que es este que tenemos acá, va a ser la diferencia de la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Es decir, H2, H1 para la bomba. Cuando cambiamos los demás, va a depender del número que tienen en la entrada y la salida. Entonces, bajo este mismo criterio, procede con los demás elementos, ¿no? Los demás dispositivos, digamos, de la delera, del sistema, perdón. Ahora, hay otra forma de calcular el trabajo de la bomba. Recuerden que para abajo también es igual al producto de la presión por el volumen. PV está para abajo. Entonces, es otra forma de poder encontrar el trabajo de la bomba. Digamos, si no conozco las entalpías, pero conozco las presiones, conozco el volumen específico, también puedo utilizar esta expresión circa 10 ¿no? Ocurre algo importante. Recuerden que estamos en el punto 1. En el punto 1 el fluido está como líquido saturado. Y la habla viene como HF, ¿no? Ese es su F, y así sucesivamente. La U se encarga de que ese punto del fluido se encuentre como líquido saturado. Como estamos en el punto 1, la H1 va a ser igual entonces directamente al valor de la entalpía del líquido saturado, pero a la presión dada. A la presión 1, en este caso sería la presión más baja, ¿no? Y en el caso del volumen específico igual, ¿verdad? La B o la B1 va a ser igual a la volumen específico del líquido saturado, a la presión indicada en la zona de baja presión. ¿Ok? Aquí la caldera ya similar como se hizo con la bomba, pues también se puede inhalar siempre partiendo de esta ecuación que tengo acá, aplicando únicamente algunos criterios, ¿no? En el caso de la caldera, por ejemplo, ahí se genera para abajo, ahí se produce y se genera para abajo. Lo que está haciendo la caldera es recibir energía, hay Q de entrada, ¿no? Y esa H2 son los dos puntos de la vida y su entrada. En el caso de la turbina, ahí como el como la bomba, no hay entrada de calor. Ahí lo que está haciendo es producir para abajo, hay un trabajo de salida. Y la flecha de la turbina equivale a H3 menos H4. En el condensador, al igual que la caldera, no hay prácticamente trabajo ahí, sino que está haciendo es desechar, ¿no? Tirar la energía, es de salida igual a H4 menos H1. La formulita para la eficiencia térmica es esta que tenemos acá. Recuerden que la eficiencia siempre tenemos así, que tanto aprovecho del premio que me agregan, ¿no? Entonces, en este caso, Q de entrada representa la cantidad de energía total que estamos viendo en el sistema. Y esa cantidad de energía que estoy viendo, ¿cuánto es lo que estoy aprovechando? Es decir, si trabajo neto es lo que estoy aprovechando. Entonces, trabajo neto es lo que aprovecho entre Q de entrada que es lo que me está recargando. Y también se puede traducir igual como 1 menos Q de salida y Q de entrada. Trabajo neto lo puedo calcular de las dos maneras. Viene la diferencia de los valores de la salida o de los trabajos de la turbina menos el trabajo de la bomba. Bien, hacemos aquí la tasa térmica, esto no lo vamos a tocar, esto se maneja mucho en Estados Unidos, pero aquí en México prácticamente no lo vamos a ver. Y ahí el ejercicio, jóvenes, es un ejercicio muy simple, pero me pueden regalar unos 5 o 10 minutitos con mucho. Esta es una central eléctrica, pues no específica de tipo de combustible, que está operada nada más con ahí la operación. Nos dice que está operando bajo un ciclo prácticamente simple. Este vapor va a entrar a la turbina a una presión y temperatura dada. Es decir, va a entrar de 3 megapascales y el 150 grados Celsius. Luego se condensa el vapor después de la turbina, se va a condensar a una presión de 75 kilopascales. Se dan cuenta prácticamente tenemos las dos opciones. Esta es una situación de personas de alta presión y esta sería mi baja presión. Y tengo una temperatura y esta temperatura es la entrada de la turbina, es el agua de agua entra a la turbina y entra bajo estas condiciones. Entra a 3 megapascales y 100 grados Celsius. Y se condensa a una presión de 75. Ok. Entonces nos pide calcular la eficiencia del ciclo.
Vamos a calcular qué tan bueno es este ciclo, si viene tan energía y en cuanto transforma y va abajo. Bien, este es nuestro pequeño diagrama, que es exactamente lo mismo que les acabo de explicar hace un momento, una bomba de línea y un condensador. Pero fíjense, ahorita ya tenemos datos. En la entrada de la bomba, que la entrada de la bomba y la salida de la presión es una zona de baja presión. Se dan en cuenta que tenemos la presión constante, es el 5 kilopascal. Y de la salida de la bomba hasta la entrada de la turbina tenemos una presión diferente, una alta presión de 3 megapascal. Recuerden, la parte superior de la salida de la bomba a la entrada de la turbina tengo una alta presión. Y la parte inferior a la entrada de la bomba y salida de la turbina zona de baja presión. Son estas dos presiones que estamos dibujando acá. La izquierda y derecho, y el diagrama S. Esta línea de presión constante está de abajo. Estoy siguiendo con mi cursor, vale 75 kilopascal. La presión alta, la de las dos, aparece nuevamente otra línea que se necesita una línea de presión alta, pero es constante, toda esta línea tiene un solo valor, vale 13 megapascal. Entonces, ahí tenemos las dos zonas de presión, zona de presión baja, la zona de presión alta, que es la parte superior. Y ahí pues ya el proceso prácticamente lo explicamos, ¿no? Entonces, la entrada de la bomba se encuentra en 75 kilopascal. ¿Por qué? Porque a la salida del condensador tenemos 75 kilopascal. Y es la tensión a la que se está condensando el vapor. Recuerdo de lo que dice el ejercicio. La bomba, en la entrada, más bien en la entrada de la turbina es 3 megapascal. Entonces, ¿por qué pongo 3 megapascal igual acá? Porque toda esta línea está a presión constante. Ahorita lo estamos tomando teóricamente y idealmente. Toda esta línea es línea constante de presión. Por lo tanto, si aquí tengo 3 megapascal, la salida de la bomba tiene que ser bien 3 megapascal. ¿Ok? Entonces, ahí nos dice que el vapor va a entrar a la turbina a esta presión de megapascal y a una temperatura de 650, es decir, 103, que es la salida caldera, pero también la entrada de la turbina debe tener esos dos datos importantes. Bien, con esto en mente, entonces, procedemos ahí a la solución, que lo que se hace, jóvenes, tenemos que ir paso por paso. Por favor, no traten de querer meterse en un punto arbitrariamente, pero creo que debe regresar a otro punto. Que si es válido, puedes empezar en el tópico que quieras. No, puedes empezar en el 3, no bronca. Entonces vas a 4, al 1, al 2, y vuelves otra vez al 3. Si empiezas a 4, pues tienes que seguir todo el ciclo. No se vale que quieras empezar en el 2, luego brincarte a 4, y luego que ir al 3, luego regresar al 1. Entonces, esto es una buena manera de crear orden. Los estilos rectangulares vayamos en orden. Bien, en el estado 1, que es la entrada de la bomba, tenemos una presión de 75 kilopascal, líquido sagrado, pueden decir 50 fluido. Si luego voy de las tablas jóvenes, importantísimo, estas tablas las deben tener a la mano. Sin estas tablas no se para que le van a dar al examen que es resolver algún problema. ¿De acuerdo? Estas tablas, como la calculadora, son herramientas esenciales para resolver estos tipos de ejercicios. No respeto les digo, si nadie tiene la tabla o tiene las tablas ahí, ni tiene caso esto, porque vamos a estar ciegas. No van a saber dónde onda ni por dónde. Bien, entonces, no. Todos ustedes tienen el 1. Desde el semestre pasado les posicioné el libro y todavía ahora en vez de que vayan a Moodle, en la plataforma, ahí se volvía a subir el libro. No lo tienen, pero que haya texto, no hay descarguenlo, ya lo tiene. Y al final de su libro, en las últimas páginas, ahí viene todas las tablas. ¿Qué van a hacer ahí para que usen práctica? Simplemente ¿no? Es la recomendación. Porque usarlo en el libro, ir al libro, estudiar me luego regresar a la tabla, entonces si se les pasa por ahí, también blanco, no hay problema.
Pero la importancia es que tengan ahí a la mano esas tablas, ¿no? Vale. Entonces, pues creo que el libro ya lo deben tener. No tienes que cargar nuevamente en modo que solo subí el inicio de este semestre. Para que cualquiera que tengan ahí la puedan poner. Y vayan hasta el final, digo, las tablas termodinámicas son casi como 30 todos por ahí. Pero son las primeras, ¿no? Cuando empezamos a máquinas de conocimiento, estamos usando una tabla de 17 por ahí, probablemente esa nada más. Vale. Entonces, pues, por ahí deben tener un si no tiene caso estar aquí hablando así ciegas, que no se van a poder ubicar, ¿no? Entonces, no recuerden que la masa entonces de 75 kilopascales divididos en nada, como líquido saturado, de la tabla A5, que A5 y A4 y A5 son tablas idénticas, nada más que se utilizan dependiendo de la que tienes. Si tienes temperatura, la tabla A4 es la más práctica. Si tienes presión, la tabla A5 es la más práctica. En este caso tengo presión 1, entonces debo de ir sobre la tabla A5. De la tabla A5 tengo estos datos. Busco con 75 kilopascal la enthalpía de líquidos saturados a 75 kilopascal. Vale 684. En esta hora que tengan chance en la tabla, vayan borrando, por favor. Y con esa misma presión de 75 a más al ladito, un poquito antes creo, está el volumen específico. El volumen 1, el volumen específico no es igual al volumen específico de líquidos saturados a 75 kilopascal. Y vale esa edad. Ahí lo van a encontrar en la tabla, ¿no? Entonces, un paréntesis, las soluciones de este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, las voy a dejar acá. Observen bien qué ocurre acá. Todos son entalpías. Todos son entalpías. ¿Cuál es el meollo del asunto? Obtener las entalpías de los demás cuerpos positivos. Teniendo esas entalpías, prácticamente tengo todo el problema de resuelto. ¿Y qué quiere decir entonces en este caso? Bueno, la entalpía 1, la entalpía 2, la entalpía 3 y la entalpía 4. Esa va a ser división, ¿no? Por eso es recomendable que empecemos en un punto y vayamos con orden a lo largo del ciclo. Aquí pues se acostumbra a empezar en el estado basal, no hay problema, ¿no? Como estamos en el 1, ya les expliqué, de la tabla salen prácticamente esos datos, por favor. Que es que está y sigue el estado 2, en este caso ya es la salida de la bomba. ¿Cómo se encuentra la salida de la bomba? Ya que tengo una presión alta, el líquido y presión alta. La bomba le hace presión alta. Y la enthalpía 2 con la enthalpía 1 es exactamente igual. Recuerden que en los procesos de bebeo, el proceso de compresión es isentrópico. Por lo tanto, la entropía 2 hacia la salida de la bomba es igual a la entropía 1 que es la entrada de la bomba. Ok, entonces, con estos datos, la situación 2, recuerden que para calcular la bajada de la bomba les puse dos ecuacioncitas. Una es mediante la diferencia de las entropías y otra es precisamente la calculación de abajo de la bomba igual al volumen específico con la diferencia de presiones. Entonces, tienes el volumen específico, ya la colgué hacia el momento está en todo 1. Y la diferencia de presiones, ¿quiénes son? Pues tenemos ahí prácticamente 3.000 kilopascal menos 75 kilopascal. ¿Alguien tiene duda por qué 3.000 kilopascal es equivalente a los 3 megapascal que tenemos acá, ¿no? Ya no puedo sumar peras con manzanas, pues bueno, nosotros sumamos manzanas con manzanas. Entonces, lo que hice aquí, convertir 3 megapascal en 1.000 kilopascal. Recuerden que 1 megapascal equivale a 1.000 kilopascal. Ok, entonces entre 1.000 de 3.000 aquí. Por esa razón aparece 3.000 acá. ¿Verdad? Y con las unidades, aquí se les pide tener mucho con las unidades, jóvenes. Aquí pueden ser el autor que era una equivalencia. Un kilojoule es igual a un kilopascal en metro cúbico. Todas estas unidades finalmente al hacer la operación, resulta que la bomba vale 3.3 kilojoule por kilogramo. Esa es la unidad de las entropías. Como
es una diferencia de entropías. El trabajo de la bomba pues tiene la misma unidad, el trabajo de la entropía prácticamente tiene las mismas unidades. Ok, entonces ya calculé la entropía 1. Recuerden que las ecuaciones son bastante sencillas que se encuentran todas las entropías. ¿Qué necesito la entropía 2? ¿De dónde la tengo? Fíjense, tuve el trabajo de la bomba con la bomba que acabo de mostrarle. Pero el trabajo de la entropía 2 lo puedo obtener acá. Es decir, si lo puedo descargar de las 10.2, pues daría 10.2H2. Quedaría entonces H1 es menos, sería ahí, más la entropía, más la bomba, ¿no? Entonces, es una suma, perdón. Donde están estos datos, ya hablamos H1 desde un principio, calculamos que es esta. El trabajo de la banda, vamos a calcular el 0.03, y lo que hacemos, sumamos, y finalmente tenemos el valor de H2. Inmediatamente después buscamos el estado 3. En el estado 3, ¿cómo se encuentra el fluido? Se encuentra como vapor sobrecalentado. O sea, a ver, es el número de 3. Entonces, para lo que es la zona de sobrecalentamiento, es decir, la A6. Esta tabla A6. Esta tabla para vapor sobrecalentado. Nosotros para el estado 3, aquí debo estar aplicando la tabla A6. Me voy a la tabla 6 y con estos datos que tengo la entrada de la turbina, es decir, la presión de 3 megapascal y la temperatura de 650 grados Celsius, de la banda esta, vaya en tengo la entropía 3 y al mismo tiempo la entropía 3. Van a decir, bueno, para que lo necesito, inmediatamente para que debo extraer el valor de la entropía 3. Ok, el estado 3 es muy sencillo, el individuo que se encuentra como los otros jugadores, no hay más que hacer ahí, sino que directamente las propiedades, en este caso la entropía, pero me sirve la entropía 3 como sigue a continuación. Y en el estado 4, fíjense lo que ocurre, y allá es la salida de la turbina o la entrada del condensador, es decir, como ya se excluyó el dentro de la turbina. Pero yo prácticamente no negocio sin energía electricidad mecánica. Hubo una expansión por ahí, y esta expansión requiere es isotrópico también. Como en la bomba hay una contención isotrópica, y la turbina también hay una expansión isotrópica. Si es bien de temperatura, disminuye mucho la temperatura, disminuye la tensión también debido a la expansión. Y las entidades son iguales. Y es lo que se especifica acá. Tenemos entidad 4 es igual a la entidad 3. Necesito calcular. Voy a realizar un poquito de figura. Aquí está. Esto es algo importante. Si se hacen en el punto 4, prácticamente no cae sobre la línea de los grados. Si nos está cayendo en una zona de mezcla y no hay tablas jóvenes que permiten calcular el valor de 4 directamente, sino tengo que hacer una pequeña operación. ¿Cómo le hago? Tengo la entropía 3A y va a ser igual a la entropía 4, tal como viene en la parte de abajo. Esta herramienta de la entropía me ayuda muchísimo para poder calcular el valor de 4, si se encuentra en zona de mezcla. No. Entonces, después de ver esto, finalmente, regresando a un punto, necesito calcular el valor de X. ¿Quién es X? No sé si allá en Dynamics, en estas clases de Dynamics, hicieron algún ejercicio similar, pero el valor de X representa la calidad del vapor. ¿Qué quiere decir? Puedo determinar el porcentaje de vapor que se encuentra en ese punto 4 y por lo tanto estimar inmediatamente cuánto de porcentaje de humedad dispongo ahí. Ok, entonces cuánto logro la calidad de esta ecuación secreta que tengo ahí, ya necesito la entropía ya en el punto 4 que está cayendo en zona de mezcla, menos la entropía del dióxido saturado que es del punto número 1, ¿no? Se necesita esta entropía que es un valor desconocido para mí, pero como no es el valor de ese, ya lo planteé hace un momento, entonces ya tengo el valor de la entropía 4,
tengo el valor de la entropía 1, esto también lo puedo tomar de esta tabla, además puedo ver agregar desde acá, otro volumen, vamos a agregar la 10, 12, 1, para posteriormente utilizarlo. Entonces, aquí es donde habla para la sección de 75 kilopascal. Yo aquí, estos datos que tenemos acá son para la sección de 75 kilopascal. Si seguían la tabla, la A5 estaría de 75 kilopascal y estarían prácticamente calculando SF y SFG. ¿Por qué S4 no? Porque S4 prácticamente lo estoy teniendo desde acá. Y como el proceso es entrópico, el valor de S3 va a ser igual al valor de S4. No vayan a andar perdidos ahí queriendo entrar en la tabla de 75 kilopascal, no lo van a encontrar. ¿Vale? Entonces, mucho ahí en este punto. Entonces, después de suscribir datos, de haber encontrado los datos de la tabla, sacarían un valor de 88, 61, es decir, la calidad del vapor aquí a la salida de la turbina para el 88.61%. Dicho en otra palabra, tenemos un medio por ahí de 11.31% de humedad. Ya hay un porcentaje importante de humedad. De acuerdo a las relaciones prácticas, se van a trabajar siempre por debajo del 10%. Es decir, con un 90% de humedad del vapor, que es prácticamente idóneo para mandarlo al condensador. Ok, entonces aquí en el punto 25 de valor nos viene a hallar el valor de la entropía 4, que es el último que nos interesa hallar. Recuerden, ya hallamos directamente el H1, hallamos también el H2, son los que tenemos acá. No, el H2, el H3 se calculó directamente de la tabla de nosotros organizado. Y lo que queremos es hallar el valor de H4 acá. ¿Cómo lo hicimos? Mediante este pequeño ejercicio matemático que vemos acá. Mediante la igualdad de las dos entidades, S4 y S3, tuve la calidad. Teniendo la calidad ahora aplico esta ecuación, que es básicamente la misma de la entropía, nada más que se les coloca la calidad. Entonces, lo que es H4. H que es H1, recuerden, que tenemos acá. Y de ahí tenemos la carga, vamos a calcular 88.61. Y la entidad de vaporización es también la tabla a 75 kilopascal. Entonces, yo tengo H4. ¿Vale? Entonces, tengo prácticamente las 4 entidades. ¿Para que me sirven estas 4 entidades? La eficiencia que me está pidiendo el ejercicio. Aquí tengo entrada, ¿no? Tengo entrada, H2, pude salir en H4, H1, ya tengo estos 4 entidades, las acabamos de utilizar, ojalá mejor dicho, y lo que hacemos es simplemente suscribirlo. H3 ahí vale 3.116, la tenemos acá. Estoy aquí, H2 también la captamos, la entropía, la HFG, la calculó la 5, así es. Ok, sale, entonces, ahí prácticamente como podrán ver, ya son, digamos, que simplemente ya restan y sumas y restas, ¿no? Voy a agarrar entonces sería H2, tenemos los valores, tenemos entrada, puede salir a base de H4, H1, sustituimos y tenemos el valor. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, pues ahora aplicamos la eficiencia térmica, ¿no? ¿Qué es la eficiencia térmica? Es igual a la 1 menos U de salida en U de entrada. Ya calculé U de entrada, ya calculé U de salida, sustituyo. Tengo directamente el valor de la eficiencia. Ustedes ven que el valor de la eficiencia anda alrededor del 26%. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que prácticamente el 74% de toda la energía que empleó, ya sea para por ahí, la gasolina, o el carbón, por ahí de miel y la solamente usan el 26%.
los otros 74, se hace una enorme cantidad de viajes que se pierden, o sea, una enorme cantidad para sacar nada más un pequeño porcentaje. Afortunadamente, así es como trabajan en la hoy en día, en la tecnología, todavía no son capaces de lograr estas ciencias, y por esa razón sí andamos de abajo. Ya vemos por ahí, cuando podemos el término del ciclo combinado, que prácticamente se puede duplicar. Se han alcanzado incluso hasta 30% de eficiencia en ciclos combinados. Quiere decir, con el mezclo sobre ranking, ciclo break, vamos a usar todavía, y la combinación de los dos permite ser mucho más eficiente en este caso, porque estamos en la lógica ¿Cómo? Que el ciclo combinado Así es. Por lo tanto, es lo mismo ciclo ranking, ciclo break, ciclo ranking para turbinas de vapor y el ciclo break para turbinas de gas. ¿De acuerdo? Dale. Y eso es otro modo de calcular la eficiencia. Si se dan cuenta, la parte de arriba se calcula la seguridad y después de salida. En este caso, también puedo calcularlo mediante los trabajos de la turbina y el trabajo de la bomba. ¿Quién trabaja bajo la turbina? La diferencia de H3 en H4. Y de la bomba, prácticamente tenemos, bueno, directamente no podemos calcular la diferencia de H2 en H1. La diferencia de trabajo bajo la turbina menos trabajo de la bomba. Entonces, se trabaja con esto, ¿no? Porque lo que hace lo recarga, luego nos meten nuevamente acá y probamos que sale exactamente lo mismo. Son formas de poderlo calcular, ¿no? Vale. Acá tiene alguna duda, jóvenes. ¿Algún comentario? Ya le veo por ahí un buen tiempo. Todo lo que Perdón. Sí, ¿de qué vamos a dar 24 horas para hacer lo mismo entre día lunes? Órale, pues. Vale. No hay problema. Entonces, tenemos programada la pequeña evaluación, donde lo haríamos el martes. Y tienes que hacernos un paso. Más de este ejercicio, tiene ninguna duda ahí, díganme por favor. Y una oportunidad técnica, ya les explico por ahí. No sé si es la selección rápida, pero yo les recomiendo como tarea, parte de la idea, la mayoría de los dos temas, que es 10 y 10.2, revisen nuevamente el ejercicio. No, ahora que vayan con calma, no sé, conforme vayan saliendo sus dudas, pues porque escríbanme para que ahí ya vayamos desahogando, ¿no? Y ya el beneficio lo único que si gustan damos otra paso, entonces ya el martes lo hablamos por ahí la pequeña evaluación. ¿Qué les parece? Me parece Ok. Vale, pues no tienes que entenderlo más, luego una disculpa, y ahí habido algunas cosas ahí, bueno, pues finalmente tratamos de cubrir esta parte de nosotros y de la comprensión de apoyo que les estoy pidiendo, y ya llegaríamos el lunes, por ahí le hacemos otro pequeño paso para el día, y después hacemos una pequeña evaluación, ¿de acuerdo? Dale, que el lunes. Estamos en todos. Cuídense. Luego. No sé, entender. Creo que no,